Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de YouTube de Asesorías Prepsum. El día de hoy vamos a continuar, nos quedamos en el inciso C, pero antes de eso no olviden suscribirse para seguir viendo más contenido. Entonces nos vamos a situar en la página 69 de su libro. Vamos a leer qué nos dice. Entonces, si el ángulo Y es congruente al ángulo A, nos pide demostrar que el triángulo ABC es semejante al triángulo DBR. Entonces, ya por hipótesis nos está diciendo que este ángulo Y es congruente con este ángulo A. Entonces, este ángulo Y es el que está perteneciendo a este triángulo más pequeño, el que se forma el DBR. Y el ángulo A pertenece al triángulo mayor, es decir, el triángulo ABC. ¿Okay? Entonces, vamos a demostrar que el triángulo ABC es semejante al triángulo DBR. Entonces, por hipótesis, ya el problema nos está diciendo que el ángulo Y es congruente con el ángulo A. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el ángulo Y es igual a el ángulo A. Entonces, además de eso, nosotros podemos observar que los dos triángulos, tanto el DBR y el ABC, es decir, el más grande y el más pequeño, comparten un mismo ángulo, es decir, este ángulo B. Los dos lo tienen por igual. Entonces, al compartirlo, debe ser el mismo para los dos. Entonces, ya encontramos que los triángulos tienen dos ángulos iguales. Entonces, en primero ya habíamos visto que el ángulo Y era igual al ángulo A y ahora ya encontramos que el ángulo B es el mismo para ambos. Entonces, recordemos que tenemos el criterio de semejanza que nos dice que si dos triángulos tienen dos ángulos iguales, entonces son semejantes. Entonces, por lo tanto, el triángulo ABC entonces es semejante al triángulo DBR. Esto por el criterio de ángulo, ya que encontramos que hay dos ángulos iguales. Ahora vamos con el número 3. Nos pide demostrar que el triángulo DS es semejante al triángulo AEB. Entonces vamos a ver cuáles son esos dos triángulos. El triángulo DEC, es decir, DEC, este de acá, con el triángulo AEB, es decir, este de acá, AE con B, es decir, este de acá. Estos dos de acá vamos a demostrar que son semejantes. Entonces aquí, triángulo 1, triángulo 2. Entonces, primero vamos a checar cuál es la proporcionalidad entre esos lados homólogos. Entonces, vamos a definirlo. Va a ser que el segmento de BAE entre el segmento ED va a ser igual a el segmento de EA entre EC, y eso también va a ser igual al segmento que va de A a B entre DC. ¿Esto por qué? Ya que tenemos que el segmento de BE, ¿cuál es BE? Entonces BE es de acá, este lado de acá, entre ED, es decir, este otro de acá. Estamos comparando los dos lados de ambos triángulos. Luego el segmento EA, que es este lado de acá, con el segmento S, es este lado de acá del otro triángulo. Y por último el lado AB, es decir, de este triángulo, lo comparamos con este otro lado. Entonces de ahí viene esa proporcionalidad. Entonces, ahora sí, vamos a sustituir. Primero tomemos el segmento BE entre ED. Entonces el segmento BE, es decir, de acá a acá, vemos que mide 20. Entre el segmento ED, de aquí a acá, es 5. Entonces 20 entre 5, 4. Luego de eso tenemos el segmento EA entre EC. Entonces vamos a ver cuánto miden esos segmentos. El segmento de EAA, entonces ¿cuál es? Es este de acá. De EAA es 16. Entre el segmento de EAC, es decir, de acá a acá, que es 4. Entonces 16 entre 4, 4. Entonces vemos que obtuvimos la misma razón de proporcionalidad. Obtuvimos aquí 4 y aquí 4. Además de eso, tenemos que el ángulo de S es igual a el ángulo AEB, es decir, DS, ¿cuál es? Es este de acá, es igual al ángulo AEB, que es este otro de acá. Entonces, ¿por qué son iguales? Ya que son ángulos opuestos por el vértice, por este vértice E. Entonces, por el criterio
semejanza lado, ángulo, lado. Entonces nosotros vamos a poder concluir que el triángulo DEC es semejante al triángulo AEB. Luego tenemos el ejercicio número 4. En la siguiente figura nos pide demostrar que el triángulo CED es semejante al triángulo CAB. Entonces CED es este aquí, CED, este pequeño. Demostrar que es semejante a CAB, es decir, el más grande, el otro triángulo. Aquí ya nos está dando algunos datos. Entonces aquí dice que el segmento de CAE es igual a 6. De aquí, de acá, acá, mide 6. El segmento de AAD, de acá, acá, mide 14. El segmento de DAC, es decir, de acá, acá, mide 4. Y el segmento de BAE, de acá, acá, es igual a 21. Entonces, necesitamos demostrar que el triángulo CED es semejante al triángulo CAB. Entonces, para eso nosotros vamos a ver si la proporcionalidad entre sus lados homólogos es la misma. Entonces, vamos a checar eso. Entonces, la proporcionalidad está como AB entre DE va a ser igual a BC entre EC igual a AC entre DC. Así. Y ahora nosotros vamos a sustituir. Vamos a tomar el AC entre DC. Eso va a ser igual a. Vamos a comparar AC. ¿Cuánto mide de A a C? A a C es todo esto de acá. Entonces necesitamos sumar 14 más 4. Vamos a dar 18. Entre DC, que es esta parte más pequeña, que mide 4. Entonces queda 18 entre 4, que es 4.5. Ahora checamos el otro lado, que es BC entre EC. ¿Y cuánto mide de B a C? Entonces de B a C es todo esto de acá. De acá hasta acá. Entonces tendríamos que sumar 6 más 21. Entonces más 21 es 27. Entre el segmento EC. ¿Y cuánto mide el segmento EC? El segmento EC es de aquí a acá, que es 6. Entonces entre 6. 27 entre 6 nos da 4.5. Entonces ya checamos que dos de sus lados son proporcionales. Entonces ahora por último vamos a checar que el ángulo ACB es igual para ambos triángulos, ya que esto lo están compartiendo. Entonces es este ángulo de acá. El ángulo ACB, este de acá, es el mismo para los dos. Lo tienen en común. Entonces, por lo tanto, por el criterio de semejanza lado, ángulo, lado, podemos concluir que el triángulo CED es semejante a el triángulo CAB. Ahora nos pide encontrar el valor de X en el siguiente ejercicio. Entonces, tenemos que el segmento de AAB es paralelo al segmento de E. Y aquí nos están dando algunos datos. Vamos a colocarlos según la figura. Nos dice que el segmento de CAD, de acá a acá, es X. El segmento de AAD, de acá a acá, es 12. El segmento de CE, de acá a acá, es igual a 9. Y el segmento de EAB es 15. Entonces, lo único que vamos a hacer es comparar sus lados. Entonces, vamos a comparar primero este lado acá, de A hasta C. Del triángulo mayor A entre C, vamos a dividirlo entre el lado del triángulo más pequeño, es decir, el segmento de D a C. Eso va a ser igual a, y vamos a comparar ahora este otro lado más grande, de acá hasta acá, que es el segmento CB. Y eso entre el lado más pequeño, que es CE. Únicamente vamos a sustituir cuánto vale el segmento de A a C. Vemos que es la suma de 12 más X, es decir, X más 12. Entre DC, cuánto vale de D a C.
es X. Eso es igual a el segmento de C a B. ¿Cuánto vale de C a B? De C a B tenemos que vamos a tener que sumar de C hasta B el 9 más 15, que nos da 24. Y eso entre CE. CE vemos que es 9. Entonces ya nos quedó aquí expresado. Únicamente vamos a despejar. Entonces vamos a multiplicar aquí cruzado. Nos va a quedar X más 12, que multiplica a 9 igual a X por 24. Entonces va a quedar 9X más 108 igual a 24X. Entonces vamos a despejar este 9X, vamos a pasarlo hacia el otro lado de la igualdad, restando 24X menos 9X. Entonces 108 es igual a 15X. Entonces este 15 que está multiplicando va a pasar dividiendo, va a quedar 108 entre 15 igual a X. Entonces, por lo tanto, X va a ser igual a 7.2. Y bueno, entonces ahora para el 5, igual lo mismo, vamos a ir situando cada uno de los datos que nos están dando. Nos dicen que el segmento de C a D es 12. El segmento de D a A vale 15. El segmento de C a E es 18. Y por último el segmento de E a B es X. Entonces igual vamos a poner a saber la proporcionalidad entre sus lados. Entonces primero vamos a ver que el segmento de A a C debe ser entre DC. Eso debe ser igual a el segmento de C a B entre el segmento de C a E. Entonces vamos a sustituir cuánto vale el segmento AC, es decir, este lado, de aquí hasta acá. Entonces debemos sumar 15 más 12, que es 27, entre el segmento de DAC, que ese segmento vale 12. Eso va a ser igual a el segmento CB. CB vendría siendo todo esto de acá. Entonces tendríamos que sumar X más 18. Entonces sería X más 18 y eso entre el segmento CE. CE ya nos están diciendo que es 18. Entonces únicamente vamos a despejar para la variable X, que es lo que nos están pidiendo. Entonces este 18 está dividiendo. Entonces vamos a multiplicar todo cruzado. Nos va a quedar 27 por 18 igual a 12 por X más 18. 27 por 18 nos queda 486 igual a 12X más 216. 12 por 18, 216. Entonces únicamente este término numérico vamos a pasarlo hacia el otro lado de la igualdad. 486 menos 216 igual a 12X. Y nos va a quedar 270 igual a 12X. Por último, este 12 está multiplicando a la X, entonces va a pasar dividiendo entre 12 igual a X. Y esa división nos va a dar que X es igual a 22.5, que era lo que queríamos encontrar. Entonces hasta aquí hemos terminado. Hasta aquí llegó la etapa 1 de su libro de manejo de formas y espacios. Gracias por haber estado aquí. No olviden darle like y suscribirse. Nos vemos en la siguiente, en la etapa 2. Gracias.